Es fascinante observar el momento en que las personas descubren lo que verdaderamente es el alma. A menudo lo confundimos con la representación metafórica del corazón y sus emociones, pero el alma trasciende por mucho nuestra propia comprensión. Considero que el alma no es solamente un depósito de sentimientos, sino que es una muestra de una huella ontológica, la esencia inmaterial que nos define más allá de la biología. Aprender a sentir, a pensar y ver desde el alma, considero también que es elevar nuestra existencia. Es lo que nos permite conectar con la humanidad desde la pureza, permitiéndonos ser empáticos en un mundo que a veces parece asfixiado por la soberbia, pero también por la parte superficial. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder saludarles. Soy Elsa Sabando desde Ecuador. En esta primera feria virtual de autores, Cuéntame un libro se honra en colaborar con Escritores Sin Fronteras, un viaje en prosa, una plataforma cultural y literaria dedicada a impulsar la escritura y el pensamiento creativo sin límites geográficos, lingüísticos ni generacionales. Escritores Sin Fronteras nace con la misión de promover el talento literario, generar espacios de encuentro, formación y proyección para autoras y autores de las distintas latitudes del mundo y así poder fortalecer la cultura escrita como una herramienta de transformación social. Asimismo, este festival no sería posible sin el apoyo y la colaboración de nuestros aliados literarios, a quienes agradecemos profundamente por su presencia y acompañamiento en esta primera edición. Filemi, Feria Internacional de Lectura Misantla, Ahora Canadá, Noches de Lectura del Canal Cultural de Pepe Cantellano, Letras y otros vicios que pertenece al escritor mexicano Ricardo Rodríguez Navarrete. Gracias por sumarse a este encuentro, por creer en la palabra, en la comunidad, pero también en la literatura como un espacio de encuentros sin fronteras. Hoy tengo el honor de presentar al escritor Sergio Alvear. Él nació el 15 de junio de 1972 en Villarrosa, en Atlántico, Colombia. Desde joven descubrió su pasión por la poesía y la literatura infantil, vocación que ha cultivado a lo largo de su vida. Como escritor, ha publicado los libros Resplandor del Alba, que es un libro de poesía, ¿Por qué no has podido mantener la felicidad?, que es de autoayuda. También Las Lecciones Encantadas, que es parte de la literatura infantil. Susurros de mi pluma, que es un libro de poesía, casualmente es el libro con el que dialogaremos el día de hoy. Almas Perdidas, que es un libro de misterio y horror, es un libro que tiene coautoría con la escritora Diana Zamora. También colabora con artículos de opinión en páginas web, en el periódico Tribuna Noroeste de México y en el noticiero 770 de la emisora Repelón Estéreo de Colombia. Actualmente reside en Lima, en Perú. Desde entonces continúa compartiendo letras, reflexiones y emociones con lectores de diversas latitudes. Hoy hablaremos, como ya lo mencioné, de su libro Susurros de mi pluma, cuya descripción que nos da el autor no solamente nos dice que es un libro típico de poesía, sino que también es un viaje íntimo al que ustedes tienen que acercarse. Sin nada más que decir, bienvenido escritor a este espacio, a esta primera feria virtual de autores. Buenas, muy buenas. Bien, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por su invitación a participar de esta gran feria virtual. Muy agradecido con ustedes. Es un espacio, ¿verdad?, que nos, de alguna manera tenemos para fomentar esa escritura de grandes autores y autoras, en este caso, con tu libro que tenemos Susurro de mi pluma, ¿no? Entonces creo que abrir estas oportunidades son para todos, para de alguna manera crecer. Yo creo que la idea de Escritores Sin Fronteras y patrocinar también esta feria es importante. Así que, Sergio, de verdad es un gusto poder contar contigo, es un gusto hablar acerca de tu trayectoria también. Leía un poquito en tu biografía de que tienes literatura infantil, tienes algo de terror y también poesía. ¿Cómo haces para jugar con todos estos géneros? Porque hay personas, o hay escritores más bien, que a veces se enfocan directamente en poesía y se les hace O difícil sea, hacer narración. Hay otros que hacen terror y se les hace difícil hacer poesía, pero tú lo tienes, imagínate, de infantil pasas al misterio, del misterio pasas a la poesía. ¿Cómo lo haces? bueno, te cuento, Elsa, que yo comencé mis años de primaria todavía, últimos años de primaria. Soy colombiano, allá hacemos 5 grados de primaria. Luego ahí comencé a hacer cuentos infantiles que yo en realidad no le prestaba, lo hacía era como por hobby
y nunca los guardé, se me perdían los cuentos, pero incluso hubo un trabajo que me tocó ayudar a varios compañeros a hacer los cuentos porque nos mandaron a hacer un cuento inédito y yo saqué la cabeza por muchos, le hice los cuentos en la casa y fueron a la casa, a mi casa, donde mi mamá a buscar los cuentos en ese entonces, estoy hablando del año 80 y tanto. Luego pasé a secundaria. En secundaria yo todavía seguía escribiendo cuentos, pero no como con el vislumbrando un futuro de escribir como escritor. Cuando yo empiezo a aprender sobre poesía, pues ahí me gustó la poesía, me enamoré de la poesía. Eh, en un colegio, a veces horas que no daban clase o recreo, yo entraba a la biblioteca a leer poesía, ¿no? ¿Qué autor te saco, no? La que primero encuentre. Y comencé a leer de varios autores poesía. Y ahí comencé a escribir poesía, ya para el año 90. Luego esas poesías sí las fui guardando. Compré una libreta vieja, una libreta, pues ahí estuve por muchos años llenando la libreta de poesía, de lo que se me venía a la mente. Cuando se me da, porque ya mis hijos me dicen, papi, ¿por qué no publicas el libro? Gracias a ellos, pues hice la primera publicación del libro. Me ayudaron mucho y mi esposa. Entonces, bueno, dije, a esos cuentos que por ahí ya tenía en la mente, que ya había escrito alguna vez, comencé nuevamente a hacerlo y formé un libro de cuentos también. Incluso tengo otro por ahí que ya muy pronto también estará publicado, de cuentos infantiles, porque son cuentos, todos cuentos infantiles. Para lo del misterio, Misterio. sí, claro, fue una invitación que me hizo Diana Zamora, la escritora Diana Zamora, ella me invitó y me dice, bueno, yo Diana, yo nunca he escrito misterio, no, nunca me he imaginado escribiendo misterio, pero ¿de qué se trata la idea? Cuando me dice que son casos de la vida real, que han sucedido, que están así, yo digo, bueno, déjame investigar, me pasa ella parte de la información y yo comienzo a buscar más información y vi muchos casos y dije, no, si esto es bueno para escribirlo porque muchos no conocen. En mi caso yo no lo conocía, lo conocí Claro. fue por ella, esas historias. Entonces, bueno, ya haciendo nos repartimos para hacerlas cada historia, no repetir, trabajar en la misma historia cada uno. Y bueno, ahí fue fluyendo las historias, la creación en ese sentido. Incluso yo tengo también un libro publicado de autoayuda. ¿Por qué Ajá. no has podido mantener mi felicidad? Bueno, con eso sí me identifico porque toda la vida yo he sido como, yo fui líder social en Colombia, líder social, líder comunal. Siempre me gusta que las personas, poner el bien común, el bien general, antes que El el de uno propio. solo, el propio, claro. Entonces siempre me ha gustado. Y a raíz de experiencias y todo que yo tuve, con todo lo largo de mi familia, pues escribí ese libro y también lo publiqué año 2024 porque nos Muy quedó. interesante. Es de verdad muy interesante porque tienes de alguna forma esa capacidad de estar en diferentes campos y algo que te escucho más bien, es el hecho de que te identificas mucho con esto de autoayuda. ¿Por qué? Por esto de a veces poner el bien de los demás antes que el propio. Creo Claro. que eso habla muy bien de ti. Hablando de un poquito de Susurros de mi pluma, que es el poemario con el que trabajamos el día de hoy. Hay una cosa que me gustó mucho y es que leía esa parte de que tú presentas este libro como más que un libro de poesía, lo presentas como un viaje íntimo, como una invitación. Y algo también interesante es cuando se habla acerca del alma, porque a veces creo que ese concepto a veces está un poco quizás confundido, porque a veces piensan que la idea metafórica del corazón, ¿no? Que el amor está representado por un corazón dibujado de esta Claro. manera, pero ni siquiera esa es la forma. Sin embargo, hay personas que yo he escuchado, no, es que yo siento con el alma. Entonces, aquí viene mi pregunta, Sergio, ¿cuál es la diferencia entre un sentimiento que nace del corazón y una voz profunda que viene del alma? ¿Hay una diferencia? ¿Son la misma cosa? ¿Cómo lo ves tú como escritor? Bueno, te cuento, en este libro, como tú lo dijiste, es la presentación, Susurros de mi pluma. eh, la voz que nace del alma, y la voz que nace del corazón. A veces uno, por decir algún caso para explicarlo que sea mejor, cuando uno tiene una emoción en el momento, de pronto tú vas por la calle, ves un caso
te impacta o te llena, "Ay, pobre, pobre muchacho", pero no haces nada por ayudar, o pobre señora y tal, te quedas mirando. Y eso llega al corazón. En el momento que tú te impactaste, pero cuando llega al alma, en realidad, la persona suelta lo que tiene, corre a ayudar, corre a servir. Entonces hay una pequeña diferencia. A veces no llega al corazón, se nos queda ahí, pero de ahí no pasa. A veces entra más, que nos hace a nosotros actuar inmediatamente, no importa si en el momento pongamos nuestra vida en riesgo, porque a veces, como te dije, nos interesa un poquito más ayudar al prójimo que a nosotros mismos. Entonces, ese para mí, pues, en mi concepto, esa es la pequeña diferencia. Cuando hablas acerca de susurros, em, ¿cómo planteas esta idea de susurros? Porque quizás yo, por ejemplo, al escuchar la palabra susurro, escucho tal vez una vocecita en mi interior, no algo que está ahí diciéndome algo, pero que quizás yo no le estoy prestando la atención debida. ¿Cómo tú lo presentas? Porque de verdad es muy interesante cuando, bueno, ya sabemos que la pluma hablamos de la escritura, pero ¿y esos susurros? Los susurros son, por eso los susurros de mi pluma, porque lo que está escrito en el libro es como si te dijera algo al oído. Tú sabes, cuando uno está durmiendo, le llaman le dicen algo al oído, lo susurran o le silban, uno se despierta. Esa es la idea de que es despertar a veces sentimientos que tenemos ahí dormidos, quizás que nunca nos hemos dado cuenta que los tenemos. Y este libro invita, o no invito, sino que trato de decir que pues, va a despertar sentimientos a las personas. No solo del amor en sí, solamente el amor de pareja, sino el amor en sus diferentes formas y Ujú. muchas cosas más. Eso es interesante también porque hablamos del amor en sus diferentes formas. Creo que vivimos en una sociedad, Sergio, a veces que tiene demasiado estereotipado ese concepto de amor y piensan que el amor es solamente el amor que le doy a otra persona, o sea, a una pareja, hablando de sentimientos. Claro. Pero a veces se olvidan del punto más importante del amor, creo yo, el amor propio. Creo que ese susurro también puede llegar a nosotros y decirnos, ¿sabes qué? Hey, ¿qué pasó? Tú también tienes que quererte, tú también tienes que amarte, tú también tienes que respetarte. Entonces creo que eso es primero antes que cualquier cosa. Así es correcto, porque mira, antes de yo amar a alguien, tengo que amarme a mí mismo. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo amar a nadie, no puedo expresar Exacto. ese amor. Entonces uno tiene que amarse primero, aceptarse tal como es, porque todos tenemos defectos, cometemos errores, y de ahí, de la base de que amarse y aceptarse como uno es transmitir amor a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Claro. Sergio, y cuando tú dices, ¿verdad?, aceptarse, no sé si te ha pasado o si has en algún momento tenido algún lector o quizás alguna persona de tu entorno que a veces es demasiado catalogado como alguien que es muy mecánico, ¿no? Que quizás lo ve la gente como alguien súper fuerte, como alguien que siempre está bien aparentemente y que cuando esa persona siente un poquito o llora un poquito, los demás lo señalan como alguien débil. Entonces, yo creo que no hay una debilidad, porque al final de todo somos seres humanos. Pero con Claro. estas personas que a veces tienden a no mostrar sus sentimientos, tienden a ocultar sus cosas por miedo al qué dirán a las personas, porque las personas los vieron como el súper yo, el súper el que no puede fallar en nada. Así es. Pasa que a veces hay tanto, no solamente sentimientos, hay cosas que las personas por timidez no les expresan. Y te cuento, en lo personal, mm, el, con mis compañeros de secundaria, todos tuvimos 6 años en secundaria. Ellos ahorita están sorprendidos porque decían, bueno, pero si tú eras tímido, tú, una persona que no se expresaba, que no decía nada, ¿cómo que tú vas a componer? ¿Cómo que tú vas a escribir? Yo lo hacía, lo que pasa es que no se lo expresaba a nadie, quizás por Ujú. timidez. Y poco a poco fui rompiendo esa timidez de mostrar lo que hacía, de mostrar, y ellos ahorita están sorprendidos porque dicen que cómo llegué yo a componer poesía, a escribir un libro si no me catalogaban como muy tímido en ese entonces cuando estudiaba. Entonces, ahí está en vivo ejemplo mi historia. Y sabes que este ejemplo también nos ayuda para las personas que a veces no quieren mostrar lo que escriben por el miedo al que dirán. Creo que es cuestión de atreverse. Sergio lo hizo,
¿verdad? Y ustedes también pueden hacerlo, así que a ver si tienen algo ahí, muestren, cuéntenle al mundo lo que saben hacer y sin temor. Creo que ese es un mensaje importante, Sergio, que nos dejas también a través de este diálogo. Sergio, hablando también un poco de las tonterías, dice, del mundo. El mundo tiene muchas cosas, ¿no? Hay gente buena, hay gente mala, hay gente con demasiada soberbia, según la descripción que tuve ahí del libro. ¿Puede tu libro ser considerado un escudo para protegerse de estas cosas o un refugio para esos pensamientos que a veces tenemos nosotros cuando, qué sé yo, nos cuestionamos muchas cosas, cuando no podemos soltar muchas cosas o cuando queremos identificarnos de algunos problemas que nos rodean? Sí, lo puede catalogar como un refugio, ya, y a la vez como una base para un impulso, para atreverse. Ese refugio, pues a veces personas que escriben, como lo dices tú, no se atreven a mostrar cosas, eh, no se atreven a decir si no escriben o no escriben o lo que hacen, lo hacen como con timidez, no se atreven a mostrar. Entonces ahí le sirve como un impulso para pues, atreverse a mostrar. No, lo único que puede la persona es atreverse, porque si no se atreve nunca va a lograr nada. Claro. En uno de los capítulos se llama Raíces y Costumbres, lógicamente no podemos spoilear, pero hay uno que dice Raíces y Costumbres y me llamó mucho la atención porque tú eres de Colombia, pero Correcto, actualmente estás viviendo en Perú. Entonces, háblanos así un es. poquito acerca de qué manera tu identidad, tu tierra te ha moldeado, o quizás no fue en Colombia, quizás fue en Perú. ¿Cómo fue todo esto? ¿Quién te moldeó? ¿Qué país fue el que te moldeó a ti? No, mira, yo tengo la fortuna, se lo digo así en varias entrevistas que he hecho, charlas, y yo tengo la fortuna de que soy campesino. Ya nací en el campo. Mis padres son campesinos. Entonces, tengo la fortuna porque muchas personas que nacen en las grandes ciudades su sueño es conocer el campo, conocer el mar. Yo lo tenía cerca, tenía un gran embalse de agua cerquita, mucha naturaleza, mucho paisaje, cantidad de animales, de aves. Cuando ya yo formo mi familia, es que voy a la gran ciudad, a Barranquilla principalmente. Luego estuve viviendo unos años en Maracaibo, Venezuela, que también es una ciudad, y de ahí regreso a Colombia, luego después me vine para acá, para Perú, desde hace 5 años, acá en la grande ciudad como lo es Lima. Entonces tengo la fortuna porque desde niño, viendo esos paisajes, pues eso sirve mucho de inspiración, la naturaleza. Y cuando muestro raíces y costumbres, es esa de parte de ahí. Usted sabe que la raíz cuando uno nace es muy importante para el niño, para el joven. Y eso también he tratado de transmitir en los libros de cuentos infantiles. Pues desde ahí hay que inculcarle buenos valores a los niños, buenos principios para que se vayan desarrollando, vayan creciendo y no se pierdan, como dice uno popularmente, los jóvenes. Entonces, esa es la parte de raíces y costumbres, porque a mí me gusta mucho escribir sobre los recuerdos que tengo del pasado. Y la gente también, pues he visto, porque me dio mucho apoyo en que le gusta también recordar los tiempos como eran antes y ojalá muchas de esas costumbres y valores que se han perdido vuelvan a ingresar en nuestra sociedad. Sabes que esa cuestión de que ojalá se retome de alguna manera la cultura, creo que nos pasa a varios de los países de Sudamérica, ¿no? En Ecuador no es la excepción. Lamentablemente a veces por las personas del extranjero o las culturas extranjeras, a veces se pierden un poco las propias. Y lamentablemente creo que nos olvidamos de una esencia y una identidad que nos identifica. Muy interesante saber que vienes de la parte campo. Creo que a la mayoría nos gusta la parte campo, sobre todo porque hay naturaleza, hay una forma diferente de ver el mundo alejado del ruido, ¿no? A veces también está rodeado de tantas personas, a veces, o tantos carros o tantas cosas, a veces tampoco es tan bueno y quizás esa es una forma también de inspirarse. Eh, Hablando un poco acerca del ser humano, creo que, Sergio, de alguna manera todos tenemos problemas y todos pasamos por obstáculos y lógicamente eso nos deja a nosotros cicatrices.
Tienes también hablando un poquito acerca de uno de los capítulos, ¿no? Que habla de desamor, de cicatrices. Escribir para ti sobre el dolor es una forma de limpiar tu alma o es más bien testimonios que has obtenido a lo largo de tu vida. Bueno, Cicatrices del Desamor, que es el segundo capítulo del libro, trata también de eso, porque yo le digo, donde hubo amor, pues también puede haber dolor. No todos Ujú, los amores son perfectos, de maravilla, como se ven en novela, ujú. pero entonces ahí hay, en esta sección, aquí incluyo tanto esas cicatrices que dejó el amor, porque el amor es capaz de cicatrizar y de sanar cualquier herida, también tanto propias como de otras personas que también he tenido en mi entorno cerca, me han contado y me ha servido y me inspiro, le hice una poesía como dedicatoria a lo que me han contado, pero sí, tanto sirve como desahogo, como también de sanar el dolor. ¿Tú crees que las cicatrices deberían ser aceptadas por todos? Porque hay personas que a veces piensan ah, no, es que tú no has sufrido y esas cicatrices, o lo que tú dices como cicatrices, yo no las acepto, o a veces esas cicatrices sangran. ¿Qué piensas de eso? Lógicamente estoy hablando metafóricamente, porque el corazón no va a tener ahí el Sí, sangrado, claro. ¿verdad? Pero hay personas y personas, ¿no? Quizás cuando alguien terminó una relación sentimental, y tiene ahí una cicatriz en su corazón, ¿verdad? Y viene otra persona y dice, no, es que tú ya no debes sufrir nunca, no debes tener miedo a esto. Pienso que todos pasan por un proceso, ¿no? Y antes de perder el miedo a volver a enamorarse, hay una herida todavía que sangra quizás por alguna situación. Las heridas se abrazan, las heridas se alejan, las heridas se aceptan. ¿Qué pasa con las heridas, Sergio, que te mencionaba? Bueno, las heridas se tienen que aceptar. Las heridas sirven a uno para aprender. Nos deja una enseñanza y uno lo que tiene que discernir, saber con qué quedarse de esa herida, las mejores enseñanzas. Mira, hay alguien por ahí que una vez me dijo, yo estaba exponiendo el libro ¿Por qué no has podido mantener tu felicidad? Y cuando toqué el tema del perdón me dice que el perdón no existe. Es claro que existe el perdón. Uno puede perdonar. Y puede uno mirar a la persona que quizás uno tenía cierta rencor, cierto odio con él y no sentir nada de lo que sentía anteriormente si uno en realidad está dispuesto a perdonar. Entonces, esa persona me dijo, no, no, porque cuando usted en cualquier momento le eche en cara lo que... No, Ujú, o sea, yo pienso y estoy completamente seguro porque sé que es así. Uno puede perdonar y tranquilo, olvidarse de lo sucedido. Porque yo le dije, si usted trae en cualquier momento lo que pasó, usted no ha perdonado. Eso no lo puede llamar perdón. Yo, no, yo te perdono, pero ya. Y cuando lo vea pues, mañana más tarde, pero si usted claro. más nunca toca ese tema, usted sí perdonó. Si lo toca alguna vez, usted nunca lo perdonó. Así Claro, es. y hayas escuchado la frase, no sé si la has escuchado allá, pero acá en Ecuador sí se dice a veces, eh, a mí no me pidas perdón, pídele perdón a Dios. O perdón no se le pide al ser humano, se le pide disculpas. ¿Eso es cierto o es una falacia realmente? No, no, eso es una falacia. Uno tiene que perdonar. Para uno poder estar tranquilo, ser feliz en la vida, verdaderamente feliz, tiene que uno que perdonar. Porque uno no puede vivir con rencores, ni con odio, ni con envidia. Nada de eso en el corazón. Uno tiene que perdonar, dejar su corazón libre. Y pues no tiene, porque si cargas, si arrastras todo eso, nunca vas a ser feliz. Sergio, y no sé si compartes conmigo, pero creo que también, así como el amor comenzaba con amarse a uno mismo, el perdón también viene con perdonarse a uno mismo. ¿O Claro, no? sí, sí, claro, ese tema yo lo incluyo ahí, el amor, el perdón a uno mismo, porque uno tiene que perdonarse, porque como te lo comencé ahorita, uno comete errores. Uno es imperfecto y como todos cometemos errores, sin querer nos equivocamos. Entonces tiene uno que perdonarse, no castigarse por los errores que uno cometa, sino perdonarse también y a partir de ahí puede perdonar. Claro, leía un poquito acerca de una invitación que tú haces acerca de detenerse y abrazar la belleza de lo cotidiano. ¿Qué es lo que ves tú, Sergio, en un día común que el resto de las personas quizás no ven porque van a prisa? Es que este mundo siempre anda corriendo y todos andamos corriendo, la verdad.
Sí, lo que pasa es que hay en un mundo que donde el acelere es el pan de cada día. Muchas personas, por ejemplo, van en un transporte público o van en su propio carro, hay un trancón, como dice uno en la carretera, se impacientan. Entonces uno tiene que mirar las cosas, las pequeñas cosas, como lo llamo yo en uno de mis libros, las pequeñas cosas de la vida, pues que si uno las aprecia, sabrá encontrar esos granos de felicidad cada día. Como le dije ahorita, por ejemplo, el vivir en zona de naturaleza, en el campo, incluso aquí, porque yo aquí en Lima, que es una ciudad inmensa, eh, un día como hoy, los domingos, sábado, domingo, yo me voy con mi nieta para un parque donde uno ve muchos pájaros, animales, y eso en realidad llena el corazón. Me desestreso, aunque yo sufro muy poco de estar estresado de eso, pero sí sirve a uno para relajar la mente. Entonces, esas pequeñas cosas, mira, desde que uno se levanta, el olor a café recién hecho eso es delicioso, si uno lo sabe expresar. Pero hay personas que se lo toman corriendo, no saben porque van a toda velocidad, pero si usted se sienta a saborear el café, ya eso es algo delicioso, el aroma del café. Y cada cosa, cada día nos va presentando cosas, pequeñas cosas, pues. Ejemplo, salgo y resulta que estoy esperando el tren y ahí la cantidad ¿cómo es? Aves cantando. Si te escucha eso, es una melodía ya Precioso. muy precioso, exacto. Son pequeñas cosas que uno tiene que parar un momento y fijárselas para poderlas aprovechar. Comparto contigo lo del café, ¿ah? El café es vida. La persona que sabe de café, pues tiene que, lógicamente, quedarse un buen momento ahí percibiendo todo ese olor a café. Sergio, antes, lógicamente, antes de avanzar, quería comprometerte, a ver si estabas de acuerdo, en que antes de culminar la conversación nos leyeras uno o dos poemas de tu libro. Creo yo, y quiero ponerte ahí en un poquito en juego, quizás sean los que tú dices, estos son mi base principal con los que inicié el libro o son los que más me gustan, o son los que tienen todo el significado del libro. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, está bien, de acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, así vamos a esperar y las personas que nos están viendo, pues vamos a tener la oportunidad de escucharte interpretando uno de tus poemas, hablando acerca un poquito de lo que a veces las personas queremos ocultar, que son los sentimientos reales y naturales que tenemos los seres humanos. No somos de Así piedra, es. creo que es una forma bonita de decirlo, no somos de piedra, no somos rocas que no sentimos, somos seres humanos. Hay un capítulo que también se llama Sombras e Intrigas. Y ahí Claro. hablo un poquito acerca del alma, que nuevamente tenemos el término que como te dije, a Ujú. mí me gusta muchísimo el término, y habla acerca de una luz. ¿Por qué es importante, Sergio, que los seres humanos aprendamos a reconocer nuestras sombras por completo? ¿Cuáles son esas sombras que tú le pones al ser humano? Por ejemplo, en mi caso, yo considero que son quizás esas cosas negativas que tenemos todos, porque todos en algún momento hemos tenido algún tipo de condición que no es correcta, ¿no? Pero ¿por qué es importante reconocerlas? ¿Por qué es importante darnos cuenta de cuáles son para poder mejorarlas? Bueno, en Sombras e Intrigas, en ese capítulo, que es el capítulo 3 del libro, abro sobre esas sombras son los miedos. A veces lo que a veces dejamos de decir o lo que nos dejan de decir, las dudas, las traiciones, a veces como les dije, lo que no nos dijeron. Aquí hago una poesía que ellas adquieren un tono más reflexivo y a la vez misterioso, revelando que no todo es luz, pero incluso en la sombra hay belleza. Como le dije Ujú. ahorita, todo tiene algo bello, nos deja una enseñanza. Entonces, a pesar de los miedos, de las dudas, de las traiciones, siempre atrás de esa sombra hay algo hermoso también. Claro, Sergio, considero y en base a lo que observo también en la sociedad, a veces los miedos de las personas suelen ser un poco superficiales porque no los reconocen realmente. Ya, pero hay miedos que ya van mucho más allá de nosotros. Quizás, por ejemplo, existan muchas personas que tienen miedo a la muerte, por ejemplo. Y hay otros que dicen, no, yo no tengo miedo a la muerte, tengo miedo a la forma en la que voy a morir. Mm. Y hay otros que dicen, no tengo miedo ni a la muerte ni a la forma, sino a quienes dejo.
¿verdad? Después de que muero. Y quizás es una pregunta que quizás va un poquito más fuerte, quizás para que tus lectores te conozcan un poco más, Sergio. Sergio, no puedo decir cuál es tu mayor miedo, porque quizás eso está para ti, ¿no? Pero ¿tienes algún miedo que digas, sí, yo tengo esto, pero yo lo supero o lo superé? Bueno, los miedos hay que superarlos. Sí, como te dije que cuando comencé yo tenía miedo de mostrar lo que yo hacía. Miedo, era muy tímido. Ya, creaba mis cosas, las guardaba y ni a mi mamá le decía, ni a ninguno de mis hermanos, no tenía confianza como para decirle. Entonces ese fue el primer miedo que yo pude tumbar, el miedo a mostrar lo que yo hacía, lo que escribo. Eh, Otro que pues cuando comencé a ser padre, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mis hijos? ¿Qué van a hacer? Pues gracias a Dios ya he superado todo eso, mis hijos también ya son grandes, son adultos y han salido buenas personas, grandes profesionales y todo eso. Entonces, como le dije, en la vida no va presentando todos esos miedos, pero uno tiene que ir escalando y tumbando los miedos, ¿ya? Para atreverse. Si no te quedas ahí siempre en el mismo sitio, pasmado, no sabes qué, para dónde agarrar. Susurros de mi pluma y sus versos y sus estrofas que forman poemas. Es una invitación que tú les haces no solamente a leer, sino a sentir. ¿Qué consejos o quizás qué ideas le das a tu lector que quizás está un poco desconectado de sus emociones al momento de que está leyendo el libro o cualquier libro de poesía? Mira, la poesía tiene la capacidad de, como lo dije ahorita, de despertar esos sentimientos o que quizás a veces los tenemos reprimidos, sabemos que están ahí, pero no nos atrevemos. Y cuando leemos una poesía, nos sentimos identificados con lo que dice, con lo que expresa. Entonces, así me pasó mucho cuando yo empecé poesía a leer y me pasaba. Entonces, tiene esa magia la poesía, pues que nos agarra, nos lleva a esos sentimientos que tenemos ahí, quizás que no sabemos cómo decirlo y nos sentimos identificados con eso. Este libro, como lo dije, es una invitación a viajar tanto hacia afuera como hacia adentro de nosotros mismos. Esas emociones que a veces queremos disfrazarlas, pero que siempre están ahí en nosotros. Le podríamos llamar humanizarnos también, ¿o no? Oh, Porque le podríamos poner ese término. ¿Qué dice Sergio? claro, claro que sí también. Sí, ese es un término interesante, ¿no? Porque justo lo comentaba hace poco con esta parte y esta dureza que a veces mostramos, pero el momento de que invitas a este viaje tan íntimo, a encontrarnos con nosotros mismos, como tú dices, este viaje que no solo es exterior, sino interior, habla también de eso, de humanizarnos, de darnos cuenta y reaccionar y pellizcarnos quizás que somos seres humanos, y eso es algo y un factor importante dentro de. Sergio, publicar un libro considero yo que es entregar el alma a las personas, pero quizás también a veces tenemos estos riesgos, ¿verdad? De que no todos entiendan y comiencen a criticarnos, a cuestionarnos, a señalarnos. Sergio, ¿en algún momento de tu escritura te has sentido vulnerable por mostrar tus emociones a través de tu poesía? Sí, claro, uno expresa lo que siente, y hay personas que a veces o como no se sienten identificados con lo que dice, o simplemente dicen no gustarle, pero bueno, gracias a Dios la gran mayoría, en su gran mayoría, pues le ha encantado, les ha gustado las poesías y muchos me han agradecido al interno eh, de que se han sentido, les ha servido, han sentido identificados. Incluso hace poco, un poco más de mes y medio, un chico que me compró el libro me dice que estaba pasando un mal momento en su relación. Ya tenían fecha de matrimonio, pero estaban Wow. para cancelarla. Y había leído algo y me dijo, pues la poesía se la estoy dedicando y mi esposa poco a poco, sí, con tu permiso, ¿no? Como tú quieras. Y luego me pasó una invitación a su matrimonio aquí en Lima. Aquí en Wow. Lima me pasó una invitación porque gracias al libro le ha servido
cambiar su, porque me dice, yo estaba equivocado en muchas cosas, no me daba cuenta de eso y me sirvió para reflexionar. Bueno, y Qué interesante. Qué me, interesante me- y qué experiencia, Sergio, ¿no? y Yo me imagino experiencia, claro que la sí. emoción que tú sentiste, porque imagínate, a veces nosotros escribimos, los libros se van a manos desconocidas, pero también siempre digo, una vez que el libro llega al lector, el libro le pertenece al lector. Y Claro, qué bonito y qué orgullo, me imagino también el hecho de que alguien haya tomado así tus versos y que le haya servido hasta para mejorar y claro. más aún hasta fuiste al matrimonio. Me imagino que fuiste al matrimonio, pues, Sí, ¿no? claro. Y vas, Sí, porque claro. quizás no tenías que haber ido. Entonces, qué interesante y qué forma, ¿no? De llegar a las personas a través de las letras. Listo. Bueno, Sergio, como hablábamos un poquito, ¿no? Acerca de un poco humanizarnos, de los sentimientos humanos. Al terminar de leer Susurro de mi pluma, este libro maravilloso, este poema que tú nos presentas, donde nos invitas a este viaje íntimo, ¿cuál es el sentimiento o la semilla que esperas que se quede en tus lectores? Bueno, aquí quiero que, así como te conté lo del muchacho que se casó, que sirva a la vez tanto de ayuda como de reflexión, ya, para a las personas, este libro, este hermoso libro de poesías. Cada que persona, por lo menos, si se siente identificada con una sola poesía, pues ya es una alegría para mí, ha cumplido su objetivo en cada lector. Entonces, eso espero, pues, que tanto le sirva tanto de refugio, tanto de ayuda y de reflexión a las personas. Entonces ya saben, de alguna forma tenemos esta invitación para leer esta obra maravillosa. Pero, Sergio, recuerdo que hace poco te dije y te comprometí a que nos leyeras un poco, uno o dos poemas de tu poemario. Entonces, aquí estamos, atentos para escuchar, para que de alguna forma nos invites también a leerte. Bueno, no sé cuál vamos a coger aquí hacia la... A ver, hagamos el que más te guste, quizás, o quizás ese poema, como yo te mencionaba, que sea el que arrancó todo, porque yo pienso que ha sido un proceso también, me imagino, recopilar todas estas poesías. Entonces me imagino que hay uno que es más especial. A ver cuál. Tenemos un capítulo. Bueno, tengo este lo hice porque se llama Renacer de nuestro amor. Ese lo hice porque pues yo tuve un tiempo separado de mi esposa. Ella Okay. tuvimos dos caminos distintos, como dice uno, calla con mis hijos, ya habían nacido y todo, pero gracias a Dios después de mucho tiempo o de varios años nos volvimos a juntar. Como dije, son experiencias que uno Ujú. tiene en la vida, le sirven para uno crecer como persona también. Reconocer uno sus errores, porque a veces uno se cega y no reconoce los errores que uno comete. Entonces, este lo hice ya hace bastantes días, bastantes años en ese momento, cuando nos volvimos a juntar, que se llama Renacer de nuestro amor. Dice, después de tanto mi amor, de ese largo invierno, del silencio que cubría nuestras almas separadas, volvemos nuevamente a este amor tierno, como la luna regresa a iluminar las madrugadas. Muchos años, mi amor, a Dios le rogué, que no borrara tu nombre de mi corazón. Fuiste el sueño que nunca olvidé, la llama que jamás dejó de avivar mi pasión. Dios, en su infinita bondad, nos ha unido de nuevo, no permitiendo que llegara el olvido. Esa chispa otra vez revivió el fuego, despertando inmediatamente en nuestro amor dormido. Qué duro fue caminar sin tu compañía, consolarme, solo con pensarte, sin el calor de tus abrazos en las noches frías, acostumbrarme a verte y a no besarte. Nuestro amor se ha elevado cual astro rey en su recorrido, más grande, más libre, más profundo y más activo. Hoy te amo como si nunca hubiésemos partido, como si nuestros corazones fueran uno, en un solo latido. Gracias, mi vida, por volver a mis brazos, por creer que aún podíamos renacer entre los escombros. Ahora juntos caminaremos de la mano en un solo paso
porque lo que el destino separa, el amor eterno lo ha unido. Wow, qué bonito. De verdad, ¿sabes qué? Me llegó mucho y tengo ahí anotadas dos cositas a las que alcancé a anotar mientras te prestaba la atención debida. Decía algo del Ya, silencio, ¿no? Y hay otra parte dice, qué duro fue caminar sin tu compañía. De alguna claro. forma le expresaste ese sentimiento que tenías en el momento en que ella no estaba a tu lado. Qué bonito. Y ahora ya verán ustedes, ¿no? Creo que lo que te pasó con aquel lector, pueden tomarlo. Este poema es tan sutil, tan bonito, tienen la forma de agradecer de alguna manera que esa persona que tú amas esté a tu lado. Entonces, qué precioso. Quizás lees uno más. Bueno, perfecto. Vamos a leer este que ahorita tratamos el tema de esas pequeñas cosas que hay en la vida que nos pueden hacer felices. Se llama El sonido del silencio. Wow, qué Es, bonito. ya, sonido del silencio. Dice, silencio que canta la sombra, ave que abren sus picos callados, y en el viento la hoja se quiebra como un suspiro antiguo olvidado. El río murmura su paso, y en su vientre de agua las piedras recitan la historia del suelo, sin voz, pero llena de estrellas. El grillo que no sabe del tiempo golpea el reloj de la noche, y en la danza sagrada del árbol susurra la brisa sin nombre. Qué dulce es el eco que crece del pecho del mundo en su calma, un latido que no se repite, pero que habita en la sangre del alma. Es el día desnudo en su huella, la tierra que sabe escuchar, y nosotros, tan llenos de ruido, olvidamos que el cielo es cantar. Oh silencio que hablas sin palabra, te bebo, te siento en mi ser, y en tus brazos tan hondos y quietos, la naturaleza vuelve a nacer. Qué bonito, Entonces, qué invitación. Yo lo veo como una invitación a detenernos un poco a escuchar y dejar de estar tan acelerados, porque hay acelerado, una claro. parte, exacto, que decía, hay que escuchar, hay que atender. Nosotros, como tú lo dices, en tu poesía estamos llenos de tanto ruido y hay un mundo y una tierra que tiene paz. Entonces, qué invitación tan bonita para que de alguna forma, wow, ¿sabes qué? Detente Mm, un poquito, deja de correr en este sí. mundo y piensa y siente, que creo que nos falta mucho sentir, Sergio. Sergio, qué interpretación, qué bonitas letras. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Es así, a nosotros nos falta a veces detenernos, mirar y sobre todo apreciar y valorar más las pequeñas cosas que nos pueden hacer feliz. A veces Ujú. estamos con las manos llenas y queremos buscar cosas que no son inalcanzables, pero no somos felices con lo que tenemos. Entonces hay que partir de ser feliz con lo poco que tenemos y ahí darle Claro. ese valor y esas cosas, ese aprecio a las cosas. Claro. Sergio, me gustaría que nos indicaras dónde podemos conseguir tu libro para las personas que quizás no están en Perú, con donde tú estás, ¿verdad? Y también cuáles son tus redes sociales para que las personas que en este momento están apreciándote puedan seguirte, puedan ver tu trabajo, puedan tener un poquito más de esta poesía que tú nos muestras. Bueno, mis libros, tanto este, Susurros de mi pluma, como los demás libros, están en Amazon, en cualquier plataforma, amazon.com, amazon.es, España, en cualquier plataforma. Y están en eh, todas las, como es, tanto digital como pasta dura, pasta blanda, el formato que la persona lo prefiera. Están, ahí lo puede descargar. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales pues, me consiguen en Facebook, Instagram, como Sergio Alvear Pérez, también en YouTube, Sergio Alvear P, de X, Sergio Alvear P1 y también en TikTok, Sergio Alvear P1. Así en todos lados, Sergio Alvear Pérez pueden conseguirme en cualquiera de las redes. Muy bien, entonces una invitación ya abierta para las personas que nos escuchan, que nos ven, para seguirte, para ver tu trabajo, para motivarnos, pero sobre todo tomando en cuenta lo que hemos conversado a lo largo de esta charla, ¿no? Atrevernos a ya no tengamos Así. tanto miedo. Sergio, ha sido un honor poder contar contigo. Espero pues en algún momento tener la oportunidad asimismo de dialogar acerca de otra de tus obras. Muchísimas gracias por el tiempo que nos das para este espacio. Bueno, muchas gracias a ti, Elsa. Gracias por la invitación nuevamente a participar en esta maravillosa feria y siempre será un gusto estar en tu programa.
hablando sobre cualquiera de mis libros. Muchas gracias. Un honor. Nos vemos pronto. Cuídense Ya, mucho. bueno, Chao. gracias.